en la nube. Ahora sí, ya, ahí está. Esta es la clase 9 de este ciclo de un curso de milagros. Vamos a seguir hablando del ego. Como en la clase 8, estamos en el capítulo 4, en la segunda sección, que se llama El ego y la falsa autonomía. Y dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad, porque no es real. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable, y la variación tiene que ver con la percepción, ¿no? Ya vimos que la principal característica del ego es que percibe, y que percibe porque se siente separado, y percibe y proyecta. Entonces, la percepción que tiene de sí mismo y la percepción que hace del otro es bastante inestable y variable, porque lo único que puede ser permanente es lo real, que es Dios. Eso quiere decir que en este nivel todo está cambiando. En este nivel nada es permanente. Y eso es parte de la creación del ego que te genera siempre inestabilidad, ¿no? Es esto que nos pasa y mucho en nuestra cultura actual de vivir incertidumbre, tiene que ver, es una parte del ego, es de mantenerte siempre con miedo, siempre algo va a estar cambiando. Vuelvo a parte de las primeras clases. Lo único que es real, que es estable, que es permanente, que no tiene fin y que es eterno, es Dios. En este nivel, todo es cambiante, tiene principio y tiene fin, y todo cambia a partir de mi propia percepción, de la percepción del ego. No es cuestión, por lo tanto, cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego. Las creencias, es la red, es el músculo del ego. Es, yo creo en esto y lo tengo que defender. Creo en esto y construyo una realidad. Y como esta realidad está construida a partir de mis creencias, de mi proyección y de mi percepción, es variable. Y por eso es una ilusión. Y por eso es una telenovela. Por eso es una película. Creer es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Creo que lo acabo de aclarar esto, ¿no? Las interpretaciones es mi percepción, mi punto de vista. Mi punto de vista siempre va a ser una percepción basada en mis creencias, que es el músculo del ego. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Y es esta parte de entender nuestra relación con los objetos, con las cosas, con el dinero, con las relaciones, con los apegos, tiene que ver con esto. Para el ego, dar quiere decir que me lo quito y que quedo incompleto. Dar quiere decir que a mí me va a faltar, o quiere decir que a ti te falta y que yo tengo de más. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes. Por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Y entonces, desde el ego, siempre damos para obtener, siempre damos para recibir. Y damos para obtener y damos para recibir porque existe la creencia de que no lo tengo, de que te lo tengo que quitar, o tú tienes algo que yo no tengo. Y es este ciclo que está basado en la escasez, ¿no? En la creencia, cuando yo me siento separado,
entonces ya no te tengo. Y entonces ya no tengo todo. Y entonces parte del músculo del ego es siempre estarte vendiendo que algo te falta. Cuando asocias dar para obtener es una ley ineludible del ego. Dar para obtener. Y eso hacemos todos todo el tiempo. En este nivel. En este nivel el juego de dar y tomar tiene que ver con esto. Doy para obtener. Y es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí misma en función de otros egos. Porque necesito del otro ego, necesito de ti para dar y recibir, ¿no? Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. La creencia en la separación, como lo hemos platicado otras veces, incluye la creencia en la escasez, en la carencia, en la enfermedad y en la muerte. Hace que nuestra vida, que es eterna, se haga temporal y que la abundancia, que es absoluta, se haga limitada. Y entonces vivo todo el tiempo con la sensación de un vacío, de una incompletud, de una carencia, porque en el momento en que no lo tengo todo, o sea, no tengo a Dios, siento que algo me falta. Y entonces voy a proyectar en ti al que me va a dar. Y entonces, por eso dice que esta ley es del ego, dar para obtener. El ego vive literalmente a base de comparaciones, de la competencia. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Otra característica importante del ego es la especialidad. Yo soy especial y soy único. Y entonces necesito al otro para poderme comparar y para poderme sentir separado. Y entonces necesito proyectar y percibir en ti lo que no hay en mí. Y entonces a ti te veo alto, a mí me veo chaparro, a ti te veo rico, a mí me veo pobre, etcétera, etcétera, para poderme mantener especial y separado. Entonces, las comparaciones, la competencia es una característica del ego. Lo que el ego nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Dios es abundante. Más adelante en las lecciones y en el texto vamos a ver que la única forma de conectar con la abundancia es entendiendo que cuando yo soy Dios o Dios está en mí, la voluntad de Dios está en mí, yo lo tengo todo. Está repartido en mi percepción. Ahorita lo mío lo tienes tú y lo tuyo lo tengo yo, pero yo lo tengo todo. Ese es el pensamiento de unidad. Cuando yo creo que no lo tengo y lo tengo que ir a buscar y te lo tengo que ir a quitar, ¿no? O lo tengo que ir a obtener, entonces siempre me vivo con carencia y escasez. Y esto también que usamos ahora, ¿no? Y siempre es insuficiente. La insuficiencia es otra característica del ego para ponerte la zanahoria enfrente y que sigas permanentemente sintiendo que que eres carente, ¿no? Que sigas viviendo y creyendo en la escasez. Entonces, repito esta cita. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Y añadiendo al concepto de obtener, pondría el concepto de necesitar. El quiero, necesito, me gustaría, es a partir de sentirme carente, de sentirme incompleto. En la medida en la que
repongo mi conexión y sí, mi conexión con Dios, con lo absoluto, es que puedo sentirme abundante. Si no, siempre me voy a seguir sintiendo carente. Siempre voy a seguir sintiendo que algo me falta. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Entonces, por eso el ego me va a ofrecer que siempre algo enfrente, una zanahoria enfrente, para que yo quiera y necesite y quiera, ¿no? Los apetitos que no me gusta plantearlo como en algo cotidiano. No tiene nada de malo aspirar o no tiene nada de malo querer, no tiene nada de malo necesitar o no tiene nada de malo obtener. El tema está mi identificación con eso. El tema está es cuando no obtengo sufro, cuando no tengo sufro, tengo que tener para no sentirme solo, para no sentirme pobre. La identificación, o en otras palabras, el apego, es el tema del ego. La flexibilidad en cuanto a lo que tengo, en cuanto a lo que me gustaría y en cuanto a lo que necesito, es estar más conectado aquí arriba. Cuando puedo plantear que en realidad si tengo a Dios no necesito nada, y no significa que me voy a poner una túnica y me voy a sentar en los arcos a meditar. Significa que cuando estoy viviendo un tema o un conflicto donde estoy viviendo cierta angustia, si yo me voy y lo observo desde aquí, me doy cuenta que no necesito nada, que estando aquí lo tengo todo, que puedo vivir esta experiencia humana desde el ego, sintiendo miedo, sintiendo angustia, sintiendo ansiedad, preocupado, con dolor, pero cuando voy aquí y me desidentifico de esa historia, me puedo dar cuenta que lo tengo todo. Y entonces mi pregunta siempre es, ¿en dónde estás en paz? ¿Cuál es la experiencia que quieres vivir? Y puedo seguir estando en la misma experiencia de la película en la vida mundana, si le quieren decir así, ¿no? Mi mundo, en el mundo de la ilusión, y la puedo seguir experimentando que me robaron el coche o que perdí una relación o que murió un ser querido, y puedo vivir la experiencia desde la emoción y desde lo que me pasa en el cuerpo y desde el dolor, etcétera. Pero cuando estoy aquí, puedo elegir cómo vivir esa experiencia. Y me puedo regresar y puedo volver a sentir angustia y puedo volver a sentir miedo. Pero si me vuelvo a colocar aquí, me doy cuenta que es una ilusión, que es la forma en la que me estoy contando un cuento, que en realidad lo tengo todo. Lo que le da fuerza al ego es la identificación. Es el, el estar apegado a este sistema de creencias y de pensamiento, que es justamente lo que buscamos mover y cambiar. Entonces, dice, el ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Y entonces la identificación con el cuerpo es, este es Juan Carlos, este soy yo, y entonces Juan Carlos necesita dormir y necesita el coche que quiere y necesita traer dinero en la cartera y necesita ir al médico y necesita y necesita y necesita y necesita y necesita. Y además le gusta esto, le gusta ver la tele o le gusta ir al cine o le gusta ir a un concierto, ¿no? Y entonces la identificación con este cuerpo y con esta identidad necesita y necesita y necesita y necesita y necesita. Y está vacío, 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 vacío. Porque el único lugar donde está completo es cuando puede observar desde aquí arriba que no necesita nada. Que lo puede tomar y lo puede disfrutar.
Sí, o sea, puedo ir a un concierto y me puede gustar y puedo tener el coche que quiero o puedo no tenerlo. El tema es esta identidad, qué tan identificada está con lo que le gustaría, con lo que necesita, con lo que quiere, eh, con sus vacíos, con sus demandas, etcétera. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Como está separado, si se valiera de Dios, pues lo tendría todo. Entonces el ego te vende que es tu esfuerzo, es tu chamba, ¿no? Y entonces es pura soberbia, yo lo tengo que hacer solo. Y pedir ayuda al de enfrente, pues tal vez, pero pedir ayuda aquí arriba me cuesta mucho trabajo. Y entonces el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se origina, porque además el ego cree que él se crea a sí mismo y cree que esta ilusión es su creación y todo es falso. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu, establecer así su propia existencia, son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. Quiero que quede claro este concepto. Cuando yo estoy aquí arriba, no puedo ver carencia, no puedo ver dolor, no puedo ver sufrimiento, lo único que veo es amor. Entonces, el ejercicio que les digo constantemente de me tengo que mover y ejercitar estar aquí arriba es reconozco al Hijo de Dios aquí, reconozco al Hijo de Dios allá, solamente desde aquí, porque desde aquí no puedo ver el ego. Entonces no puedo ver culpables, no puedo ver pecado, no puedo ver error. Entonces, el ejercicio de moverme aquí, como las lecciones en las que vamos, pues es mi función, porque desde aquí puedo perdonar, porque desde aquí solamente puedo ver inocencia. Si yo quiero desde aquí perdonar y desde aquí ver inocencia, es, eh, es para obtener, es para ganar, es para hacer más poderoso al ego, con más fuerza al ego. Solamente desde acá se puede. El espíritu no es consciente del ego, no lo entiende. Así como el ego no puede entender a Dios, al espíritu, el espíritu tampoco puede entender al ego. Ahora, el espíritu no ataca al ego, simplemente no lo puede concebir, no lo entiende. Entonces pasa por, es como si atravesara la identidad y solo pudiera ver el corazón, ¿no? Como para hacer una imagen, es como si tuviera, desde este lugar tuviera yo rayos X y solamente pudiera ver atrás de ti y solamente pudiera conectar con la inocencia, con la esencia, ¿no? Solamente con el amor. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, es pensar bien. El, el, el ego, desde el sistema de creencias, pues tiene un montón de creencias distorsionadas. Y por eso, pues mucha de la chamba de la psicología y muchas de las corrientes actuales humanistas está en liberarme de creencias, ¿no? Y cuáles son las creencias limitantes y cuáles son las creencias limitantes y cuáles son las creencias limitantes. El ego te mantiene con creencias raíz, ¿no? Con un sistema de creencias muy rígido que tienen que ver con estás solo, estás en peligro, tienes miedo, no es suficiente, hay algo malo en ti, eres culpable, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, esa es la mentalidad equivocada. Ese sistema de creencias me va a mantener en dolor y sufrimiento. El entrenamiento está en la mentalidad recta. Y la mentalidad recta tiene que ver con este lugar. Y tiene que ver con esto que estoy percibiendo no es real.
Porque si me cambio de silla lo percibo diferente, y si me cambio a la otra silla lo percibo diferente, y si me cambio a la otra silla lo percibo diferente. Eso es en cuanto al espacio. Y en cuanto al tiempo, pues ya pasó y lo percibo diferente, y ya pasó y lo percibo diferente. Pues esa historia de que el tiempo lo cura todo, pues sí para el ego, nada más que para el ego también el tiempo se acaba. Y entonces también si me cambio de lugar en el tiempo lo percibo diferente. Entonces la mentalidad recta es entender que esto se modifica modificando la forma en que pienso de esto. La mentalidad recta es entender que lo que estoy viendo es efecto, que mi mentalidad, mis pensamientos y mis creencias son la causa. Y que para modificar el efecto, no, el efecto es esta pared de enfrente que está pintada de azul. Y el que esté pintada de azul a mí me genera dolor y sufrimiento. Y creo que la solución es ir y pintarla de rojo. Pero me voy a encontrar con otra pared azul y me voy a encontrar con otra pared azul y me voy a encontrar con otra pared azul. El tema es que ese es el efecto. La causa está lo que pasa en mi mente con la pared azul, lo que hay en mi sistema de creencias y mi sistema de pensamiento con respecto a la pared azul. Entonces, lo que tengo que modificar es la causa. Y entonces, la salvación es la mentalidad recta. Y la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque, o sea, de cualquier juicio. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. En el momento en el que acaban mis pensamientos de ataque, o sea, mis juicios, pero no, tampoco me gusta pensar en los juicios como es que pienso mal del otro o es que hablo mal de alguien, etc. Mis juicios son mis opiniones, mi punto de vista, la forma en la que veo, la forma en la que interpreto, lo que yo creo de esto, lo que yo siento de esto, lo que yo pienso de eso. Esa es mi mentalidad equivocada cuando estoy identificada a esa forma de pensar, cuando no soy flexible a esa forma de pensar. La flexibilidad es la que me va a mover a este lugar, porque la flexibilidad me lleva a opciones infinitas. Cuando yo estoy apegado a una sola opción, a una sola forma de pensar, a un solo criterio, es que este es mi punto de vista, esa es una mentalidad del ego que me mantiene bastante carente. Y moverme aquí es tener opciones infinitas. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. La forma de dejarle de dar de comer al ego es siendo flexible en mis puntos de vista. Es imposible en el mundo de la ilusión dejar de emitir juicios. Aquí vivimos, ¿no? Y yo veo este sillón y tengo una historia sobre este sillón, ¿no? Y sé que es rojo y que tiene 4 patas e inmediatamente pienso que se lo llevó el tapicero y que no me gustó el tapiz que le puso y que ya lo tienen que lavar. Inmediatamente con solo verlo. Okay. El apego a esos juicios es lo que me va a hacer sufrir. Si yo soy flexible en cuanto a los juicios y puedo ver que esta opinión o este punto de vista que tengo en este momento sobre este sillón tiene infinitas posibilidades y podría hablar infinito sobre este sillón si voy cambiando el punto de vista y lo voy cambiando en el tiempo. Entonces, tengo paz. Lo que me va a llevar al dolor y al sufrimiento es la rigidez. Entonces, el ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. Por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la cual avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere.
Y entonces, si yo estoy identificado con el ego, siempre voy a actuar automáticamente desde el ego. Pero si yo estoy entrenado para estar aquí arriba, puedo ver infinitas posibilidades. Puedo ver que este es un punto de vista de este momento, pero que en este instante ya cambió y que en este instante ya cambió y que en este instante ya cambió. La percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento. El conocimiento es la verdad, ¿no? Es Dios. Mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Y habla de la percepción fidedigna pensando que tenemos que transitar de este mundo de la ilusión al mundo real, porque en el mundo real no hay percepción. Pero la percepción falsa es el apego a este punto de vista y la percepción fidedigna es ponerme en este lugar. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Así el texto nos va llevando por estas paradojas y estas paradojas, ¿no? O sea, y entonces dice que el valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esta es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes dónde estás. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Esta pregunta cuando preparaba la clase me encantó, me movió. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Y es el yo que está identificado con este cuerpo, con este momento, con esta situación, con este contexto, ¿o es este? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. Y eso es la realidad, esa es la verdad. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue. Y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. Entonces, el yo que está viviendo en este mundo está dormido y lo tengo que despertar. Hay una lección que ya pasaron que dice, Dios es mi fortaleza, su visión es mi regalo. Y el regalo es despertar. El regalo es la posibilidad de despertar y tener la fuerza para despertar. Y tener como el amor de regresar a casa. Vamos a seguir hablando un poco del ego todavía. El ego siempre habla primero. El ego siempre se defiende. El ego siempre tiene una respuesta y siempre quiere tener la razón. Y creo que ya les decía en alguna clase que un hábito que hay que tener para dejar de alimentar al ego y flexibilizarlo y ablandarlo es, puedes estar seguro que nunca tienes la razón. Y eso da muchísima paz. No sé por qué hay infinitas posibilidades. Si yo creo que tengo la razón y me apego a la razón, voy a generar un conflicto y voy a generar ataque y defensa. Miedo. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. El ego no entiende esto. Lo saca un poco de quicio. Y por eso en algunas lecciones dice que te puede provocar cierta ansiedad el estar en este lugar. Porque el ego se va a empezar a defender. Va a decir, ¿cómo que eres eterno? ¿Cómo que no tienes miedo de morir? ¿Cómo que puedes ver el amor en el que está delante de ti? ¿Cómo que no ves culpables?
El ego se considera separado y externo a su hacedor. De ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. Y que en realidad, pues esto con lo que vivimos, está en la mente. Y esta mente está alimentada solamente por miedo. Y entonces el moverme para acá es dejarle de comer al miedo, quitarle la comida al miedo. Y quitarle la comida al miedo lo que hace es ablandar al ego. Y ablandar al ego lo que hace es darme paz. Una paz real, no la paz que siento cuando tengo un seguro de gastos médicos y tengo una cuenta en el banco y mi mujer está en casa y los niños están bien. No es esa paz. Esa paz es del ego. Y esa paz es como un sedante al miedo. La paz de aquí es la certeza de que todo está bien. La certeza de que no hay posibilidad en lo absoluto de que algo esté mal. Aunque me cuentes la historia del asesino, del pederasta y del violador y del ladrón, etcétera, esos son cuentos de acá. Y entonces, cuando estoy acá, puedo cambiar mi atención de los cuentos. Puedo cambiarle de canal. ¿Qué cuentos estoy viendo y qué cuentos me estoy haciendo de la vida? Voltea a tu alrededor y di, todo está bien. Y estoy seguro de que todo está bien porque Dios está aquí. Porque Dios está en mí. Porque puedo ver desde aquí. La primera pregunta, ¿qué eres? Aquí empieza el comienzo de la duda. El ego hace muchas preguntas y no las responde. Tú dispones de las respuestas. El ego tiene miedo. El ego no sabe nada. El Espíritu Santo contesta. Entonces, si necesito una respuesta, de aquí, desde aquí. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Lo que cree el ego, y esta es parte de su sistema de pensamiento, lo decía en la clase de las fresas y las zarzamoras, es que destruyó a Dios. En el momento en el que yo me siento separado, Dios deja de ser una unidad. Ya no estoy yo. Y así habemos muchas mentes que nos creemos separadas. Entonces, todas estas mentes que se creen separadas, pues hacen que Dios, aparentemente, desde la percepción del ego, no está completa, no está completo. Y entonces, ese es como el pecado original, el creerme separado. Y el pecado es creer que destruyó a Dios, porque es una fantasía del ego. Y entonces, como creo que destruí a Dios, entonces siento o creo que Dios me va a atacar, que Dios quiere acabar conmigo. La verdad es que a Dios le importa un carajo, ¿no? Le vale. Dios es ya, ¿no? El juego lo tengo aquí yo en mi mente. Y entonces, como me vivo con culpa, me tengo que sacrificar. Y entonces hay un montón de creencias alineadas a esta idea de soy culpable y me tengo que defender de Dios, que me mantienen en el ego, identificado con el ego. El ego tiene una gran necesidad de aliados. Necesita otras mentes como la suya. Y por eso busca que mi mente, como la tuya, se mantengan separadas. Provoca generar el miedo colectivo.
Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. El cuerpo no forma parte de ti. El cuerpo es parte de la ilusión, porque este se va a morir, este se va a enfermar, este siente que necesita, pero este no soy yo. Esto hace al cuerpo amigo del ego, y es el principal amigo del ego, porque a través de la identificación con el cuerpo, pues me mantengo con miedo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la escasez, miedo a necesitar, ¿no? Es una alianza basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo porque tú estás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo, ¿sí? Creo que de los trabajos que requieren más disciplina espiritual, es lo, es el trabajo de desapego con el cuerpo y es el entendimiento de yo no soy este cuerpo. Yo estoy viviendo esta experiencia de vida con este cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo me es prestado para vivir esta experiencia de vida y poder despertar. El valor de la vida y de la experiencia que tengo en este cuerpo es que tengo la oportunidad de en estos 50, 60, 70 o los años que vivas, de despertar. Y si no, pues tendré que buscar otra experiencia de vida para despertar y las experiencias de vida que necesite para despertar. Y la identificación con el cuerpo, evidentemente, es la identificación con la historia del cuerpo, o sea, con la historia familiar. Y la identificación con la historia familiar es para adelante y para atrás y para adelante, ¿no? Con mis ancestros y con la vida que estoy generando, ¿no? Con la pareja, los hijos, etcétera. Y la identificación afectiva que hacemos con nuestra historia familiar y con el cuerpo, todo eso es parte del ego. Y no estoy diciendo que no quieras a tus papás o que no quieras a tu pareja y a tus hijos. El tema es la identificación y el apego. Yo no soy eso. Estoy viviendo esta experiencia y en las lecciones en las que vamos ahora, también dice que solamente tengo una función. Solamente tengo una al vivir esta experiencia de vida. Y la única función que tengo es despertar a través del perdón, a través de ver tu inocencia y ver mi inocencia. Perdemos la visión de para qué estoy vivo, para qué es esta experiencia de vida y el valor inmenso que tiene esta experiencia de vida, independientemente del papá, la mamá, los abuelos o la situación de vida que me haya tocado. El solamente estar vivo es una oportunidad enorme, genial, de despertar. Tengo una experiencia de vida para poder despertar. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente. Y como el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él, se une al cuerpo para llevar a cabo un ataque conjunto. Y entonces une el sistema de creencias de la mente a la memoria del cuerpo y todo lo que les acabo de explicar, ¿no? Y entonces el principal aliado del ego es el cuerpo. Y el cuerpo en el texto no se refiere solamente al cuerpo físico, se refiere también a la identidad. Es el cuerpo físico que se llama Juan Carlos, que tiene unos padres, que tiene unos hermanos, que tiene una familia, que tiene una profesión, que tiene una ocupación, que tiene hobbies, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la identificación con todo esto es que es lo que parecía que me duele cuando voy a morir, ¿no? O si alguien se muere, ¿no? Es esta identificación
a los afectos, a lo que me va a hacer falta, a lo que necesito, a lo que me gustaría. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje, y lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Es tal nuestro nivel de identificación que pues muchos dicen, no, pues yo ni siquiera creo en esto. Y siempre lo planteo así, es cómo quiero vivir esta experiencia de vida. ¿La quiero vivir en paz o la quiero vivir en dolor y sufrimiento? Esa es mi elección. ¿La quiero vivir en la identificación con el miedo del ego o la quiero vivir en Dios? Esa es la diferencia. Y esa es la elección. Si yo estoy identificado, ¿no?, apegado a esto, siempre va a haber dolor y sufrimiento. Siempre. Maquillado de lo que quieran, pero va a haber dolor y sufrimiento. Y creo que el entrenamiento, ¿no?, la disciplina mental para tener una percepción o una mentalidad recta, tiene que ver con elegir estar en paz. ¿Y qué me hace sentir más paz? ¿Tengo la abundancia de Dios porque Dios está en mí? ¿O tengo la escasez que dice que este cuerpo todo el tiempo necesita? Y que si no le doy se va a morir. Vivo mejor con la experiencia de que tengo la abundancia de Dios y con mucha paz le doy al cuerpo lo que necesita, sabiendo que yo no soy eso y que estoy eligiendo vivir esta experiencia, pero yo no soy eso. Y que si hoy no lo tiene y yo lo tengo todo, pues es un cuento. Y que puedo cambiar mi mentalidad con respecto a ese cuento para que sí lo tenga. Porque mucho, el gran milagro del curso de milagros es darme cuenta que cuando tengo una mentalidad recta y una percepción recta, genero la ilusión que a mí me da la gana. Que el mundo que tengo alrededor lo veo del color que yo quiero, que a mí me gusta. Que mientras estoy identificado en el cuerpo, pues solo puedo ver y sentir lo que ven los ojos y lo que siente el cuerpo. Muy bien, esto es lo que tengo para hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de terminar, y si no, vamos a darle fin. Oye, lo pueden escribir en el chat o pueden alzar la mano. Y si no, por hoy terminamos. Muy bien, pues muchas gracias. Que pasen bonita noche. Nos vemos en 15 días. El fin de semana subo esto a YouTube. Y sigan las lecciones en YouTube, por favor. Muchas y que gracias, todo papá. vaya muy bien para todos. Bonita Gracias. noche.